bendiga, hermanos, en este día. Amén. Ahí en sus casas, con su familia, compartiendo la palabra del Señor. Amén. En este tiempo de que por toda la situación que estamos viviendo, tenemos que quedarnos en nuestras casas, pero ahí en su casa también usted puede experimentar la presencia de Dios, su comunión íntima con Dios. Va a experimentar algo poderoso, algo diferente, amén, que en este tiempo usted pueda aprovechar para que cada día su intimidad con Dios sea más profunda y conozca más a Dios, se fortalezca en la oración, en su palabra, en pasar a tiempo con Dios, conversando, expresando lo que hay dentro de usted, y que Dios también cada día nos muestre lo que debemos cambiar y cómo avanzar y seguir creciendo, amén. Y con ustedes queremos compartir la palabra de hoy, que se encuentra en Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12. Veníamos hablando toda esta semana acerca del apóstol Pedro, de sus procesos, de cómo él quería que estemos en nuestro carácter. Veníamos hablando también de cómo quería, cómo Dios, aún en los momentos difíciles, Dios siempre trató a él de darle otras oportunidades, y como hoy también a nosotros, amén. Ver la vida de Pedro, ver cómo Dios transformó la vida de Pedro, también puede transformar así también nuestras vidas, de lo que fue Pedro cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, y después el cambio cuando sucedió en el Pentecostés, como él habló con certeza, con confianza. Hubo un antes y un después en la vida de Pedro. Y cuando uno sigue leyendo las Escrituras, a la llegada del apóstol Pablo, también hubo otra transformación en la vida de Pedro, pero todos obraron para bien, como cada momento que usted pasa, sea de lucha, sea de prueba, sea un momento de corrección, sea un momento de disciplina, que todo obre para bien, como lo obró en la vida de Pedro. Que pueda dar esos frutos a su tiempo, esos frutos verdaderos, amén. Y vamos a leer la palabra del Señor para que entendamos más. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Segunda de Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos una voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a lo cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermosa palabra de Dios, que acá hablamos de que ya Pedro se estaba, en otras palabras, despidiendo. Pero miren lo que dice: por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. En otras palabras, Pedro decía: no me interesa, queridos hermanos, que ustedes ya estén crecidos, que tengan años en el camino de Dios, que tengan a cargo o que tengan alguna responsabilidad. Eso no me interesa. Yo quiero
aún con más razón, seguirle recordando los fundamentos de su fe, los fundamentos en el cual una vez ustedes creyeron. No me interesa el tiempo que estén, yo quiero seguir recordándoles estas cosas, los fundamentos en el cual un día ustedes forjaron su fe, que no deben olvidarse, aunque pase el tiempo, aunque estén años, aunque tengan cargos en ustedes mismos, que ustedes no se olviden el fundamento. Quiero seguir recordándoles. Y dice, pues tengo por justo, esto a mí me parece bien, decía Pedro, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Para Pedro estaba bien el disciplinarlos, corregirlos, estando aquí terrenalmente, en su cuerpo terrenal, de decirles y recordarles los fundamentos de su fe, en lo que un día ellos creyeron, de recordarles y decirles que con amonestación, con exhortación, con corrección, que no se olviden al pasar el tiempo que ellos un día creyeron. Como hoy en este tiempo, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que estamos viviendo, siempre debemos recordar dónde está cimentada nuestra fe, qué es lo que un día creímos y cómo debemos seguir firmes en lo que un día hemos creído. Y eso es lo que quería Pedro con todos aquellos que estaban ahí escuchando su mensaje, recordarles, hacerles recordar y aún despertarlos, como diciendo, despierten de donde están y recuerden dónde depositaron su fe. Si uno se pone a ver las escrituras, hablamos de que cuando Pedro escribe esta carta, que como uno la ve como que se está despidiendo, es porque había persecuciones. Había persecuciones contra los propios cristianos, había donde su vida estaba en juegos, su muerte. Pero aún así él en esta carta dice, yo quiero seguir despertándolos en este cuerpo, aunque estoy con vida ahora con ustedes, despertarlos para que ustedes se den cuenta, para que ustedes no pierdan sus fundamentos. Aún en el momento que nos estamos encontrando de persecución, queridos hermanos, ustedes no pierdan el fundamento, no pierdan, no se olviden en dónde ustedes están cimentados, como hoy. Que la pandemia o las cosas que están agolpeando nuestra vida, nuestra sociedad, nuestra provincia, nuestra ciudad, nuestro país, no nos haga olvidar en lo que un día hemos creído. Que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que hemos creído en Él, que Él todo puede y que si permitió esto es porque Él sabe que va a obrar para bien a nuestras vidas. Aunque es doloroso, aunque no nos guste muchas veces, pero es necesario que debemos pasar por momentos difíciles para que Él se glorifique. Como hoy nos encontrábamos con una hermana y justamente mi esposo le decía, es necesario muchas veces los momentos difíciles, es necesario muchas veces, como leíamos en palabras anteriores, de que haya alguien o pase algo para que las maravillas de Dios sean exaltadas. Aunque usted no crea, en estos momentos difíciles es aún donde Dios más se glorifica, donde Dios más muestra su poder. Como Él les decía a los discípulos cuando le preguntaban de ese hombre que estaba ciego, nadie pecó, pero es para que Dios se glorifique, es para que la presencia de Dios se glorifique. Así que si usted ve de esa manera este momento difícil, va a poder sobrellevar todas estas cosas que están aconteciendo en nuestras vidas. ¿Quiere decir algo, amado esposo? No. Y dice la palabra del Señor, el 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El apóstol Pedro sabía cómo iba a morir, cómo iba a ser. Ya el Señor le había declarado, ya el Señor le había dicho, pero aún él tenía esa necesidad, esa necesidad en su interior, que aún después de su muerte sigan recordando estos consejos importantes para nuestro diario vivir. Y decía el apóstol, tengo que dejar evidencia. Y eso es lo que uno ve hoy.
estas cartas que fueron escritas y que fueron quedando, que esto fue escrito hace más de 2000 años, esto pasó mucho antes, pero que hay evidencia de que aún seguimos recordando. Sigue habiendo esa evidencia de que el apóstol Pedro se preocupaba tanto de que aún después de su partida sigan recordando estos consejos para que sigan creciendo, para que sigan afrontando cada momento difícil. Se preocupaba, ¿qué debo hacer? Tengo que escribirlo, tengo que dejar escrito estos consejos para que aún después de mi partida, cuando yo me vaya en los momentos difíciles, recuerden estas palabras y sigan avanzando. ¿Se da cuenta? Amén. Así como todos los varones de Dios, como el apóstol Pablo, como el apóstol Juan, dejaron evidencia, dejaron sus cartas, dejaron palabras escritas, inspiradas por el Espíritu Santo, que hoy, en la actualidad y en tantos tiempos, fue de gran importancia esta palabra, este libro llamado la Biblia, que es tan importante porque es una instrucción para nuestro diario vivir, que tiene consejos, que tiene tesoros que nadie puede comprar, tesoros eternos que nos ayudan a usted y a mí a poder avanzar, a poder seguir y a encontrar la respuesta en estas escrituras. Amén. ¿Se da cuenta? Y mire lo que dice el 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El apóstol Pedro decía: todo lo que nosotros hemos predicado, le hemos enseñado, le hemos dado a conocer, no han sido leyendas, no han sido cosas que se nos ocurrió en nuestra mente inventarles, no. Esto es real y verdadero porque nuestros propios ojos vieron la gloria manifestarse a través del Señor Jesucristo. Fuimos testigos en carne propia de los padecimientos, de las cosas que pasó nuestro Señor Jesucristo, de cada enseñanza, de cada milagro, de cada vida que era libertada. Lo que nosotros le hemos impartido y le estamos enseñando es algo verdadero, no son fábulas, no son leyendas, es algo real. ¿Se da cuenta? Y como decía recién mi esposo, él fue testigo de la gloria, porque Él lo vivió, porque Él lo pasó, porque Él sufrió también juntamente con Cristo. Sus discípulos sufrieron cuando lo vieron golpeado, maltratado por la misma gente que un día también Él había sanado y libertado. Pero todo eso debía acontecer para que se cumplan las Escrituras, para que se cumpla lo que se decía del Mesías. Pero mi esposo me decía y me hacía esta pregunta: ¿y nosotros hoy? Pedro fue testigo. ¿Y cómo hoy nosotros somos testigos de Jesús? ¿Cómo hoy nosotros somos testigos de que Él es real y de que Él existe? De que no son fábulas ni leyendas lo que nosotros hablamos. Y como que quedé ahí pensando, ahí como... Y digo, no, pero es la fe en la cual nosotros depositamos en Cristo, la que hace que nuestra vida cambie y se haga la evidencia de que Cristo es real, que se haga la evidencia de que Cristo puede cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él, de que lo que la sociedad o el mundo tacha o dice no puedes cambiar o no puede sanar o no puede hacer algo, nadie, ahí viene Cristo y revierte esa situación. Pero todo se basa en nuestra fe, en la fe que depositamos en Jesús, en la fe que depositamos en el Salvador de nuestras almas. Como siempre le recalcamos, todo se basa, el cambio, en que nosotros depositemos nuestra fe en Cristo. Y esa es la manera en que somos testigos, porque ¿se acuerdan lo que decía Jesús cuando le dijo a Tomás? Bienaventurados aquellos que sin ver creen.
Porque Tomás, ¿se acuerdan? Tomás dijo, si yo no veo, si yo no le toco, no voy a creer. Pero el Señor dijo, bienaventurados aquellos que sin ver creen. Y eso estaba hablando de usted y de mí, porque nosotros no lo vimos al Señor. No estuvimos caminando con Él, pero lo hemos vivido y hemos tenido experiencia en el cambio que Él ha producido en nuestras vidas por haber creído en Él. ¿Se da cuenta? Tan maravilloso que es nuestro Dios, tan maravilloso que son las Escrituras a nuestras vidas cuando la entendemos por medio del Espíritu Santo. Porque mire lo que dice el 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en otras palabras, en el cual tengo deleite. ¿Se acuerdan cuando dice acá el 18? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Se acuerdan cuando una parte de las Escrituras dice de la transfiguración? Donde el Señor se transfiguró y estaba, ayúdenme ustedes si me equivoco. Estaba Pedro y Juan. Exactamente, sus discípulos. Y vieron cuando apareció Moisés y Elías, la par del Señor, y el Señor Jesús se transfiguró. Y Pedro quería hacer una choza quería hacer una enramada para que esté el Señor, Jesús, Elías y Moisés. Y ahí es donde se manifestó ahí es donde Pedro dice, yo vi con mis propios ojos y oí con mis propios oídos esa voz que venía del cielo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y también dice el Señor que hagan y le obedezcan todo lo que Él decía, ¿no? Y volviendo al tema de recién de cómo somos testigos también, somos testigos como decía la sierva del Señor, por nuestro cambio. Y lo voy a decir abiertamente porque no me avergüenzo ni tengo temor de decirlo. Muchas veces he sentido esa presencia especial en mi vida, en mi intimidad, esa presencia que me ha quebrado, me ha hecho sentir muchas cosas por dentro, que no hay manera, ni palabras, no hay ninguna manera de poder expresarla, ni explicar, ni describir esa presencia preciosa que es la presencia del Espíritu Santo, porque el Señor Jesús dice, me iré, pero no los dejaré huérfanos, no los dejaré solo, sino que rogaré al Padre para que envíe el Espíritu Santo y Él traerá a memoria todas las cosas. El mismo Espíritu Santo es el que nos inspira a hablar ahora en este preciso momento, el Espíritu Santo que está en el medio de nosotros, trayendo a memoria cada palabra que nos ha enseñado, porque no es cosa de nosotros, es el Espíritu Santo que también está con usted ahí en ese lugar donde Amén. Usted está y le hace discernir la palabra para usted, sí. Esa también es algo que produjo el cambio en nuestras vidas, también creo que forma mucha parte lo que hemos llegado a sentir y a percibir en nuestras vidas y que nos produce también ese cambio. Y muchas veces hasta hemos sentido, no tenemos que tener temor de decir esto, hasta hemos sentido que Dios habla en nuestras vidas, en nuestro interior. Yo Amén. Lo he sentido particularmente muchas veces que Dios ha hablado a mi corazón. No es una voz, pero es algo en nuestro interior que nos enseña, que nos guía y que nos advierte cada vez que vamos a fallar o hacemos algo. Recuerdo lo que dice la palabra del Señor también, si vuestro corazón es más grande que Dios va a reprender, va a hablar a nuestro corazón, y es Él, es el Espíritu Santo, ¿sí? Amén, y qué bueno que poder entender su palabra y que nos ayude en estos momentos, porque uno puede llegar a pensar, bueno, los discípulos tenían todo, vieron, escucharon, no tuvieron que pasar muchas cosas, no tendrían que pasar la pandemia, pero hablamos de que los apóstoles tuvieron que morir por causa de lo que hoy tenemos en nuestras manos. Aleluya. Tuvieron que dar su propia vida para que usted y yo hoy podamos disfrutar de este mensaje de salvación, de esta buena noticia de que Cristo murió también por nosotros. Y eso es lo que usted
debe aferrarse de que también los apóstoles y cada siervo del Antiguo Testamento que uno lee pasó momentos difíciles, pasó momentos que muchas veces se sintieron momentos solos, se sintieron desfallecer, pero ahí venían las fuerzas de lo alto del Señor y los volvía a levantar. Y eso es lo que en este tiempo debemos entender, de que muchas veces estábamos tan afanados y preocupados por todo lo que hay en nuestro entorno, en nuestro alrededor y aún en el mismo mundo, que descuidábamos o no le llevamos la importancia que es necesario a nuestro Creador, a nuestro Dios. Y ahora con todo esto, muchas veces tenemos tiempo hasta para pensar, para decir, mira todo lo que he aprendido. Y vienen palabras a nuestra mente y a nuestro corazón de lo que hemos escuchado y recibido un día. Pero es el mismo Espíritu Santo y también el mismo Dios, recordándote de que Él está allí y de que Él también quiere practicar contigo y quiere hablar y quiere hacerte sentir también su presencia. Sé que es necesario el ambiente físico, el estar aquí en la iglesia, que es necesario. Lo sabemos, pero con este tiempo Dios permitió y decidió de esta forma para que usted también en su hogar y en su casa también pueda experimentar con Dios una relación más profunda. Los apóstoles deseaban muchas veces estar juntos. Deseaba el apóstol Pedro estar con los otros apóstoles. Pero en muchas ocasiones se hacía difícil porque estaban amenazados, porque su propia vida estaba en juego. Pero necesitaban extender la palabra del Señor, entonces decidían que seguir predicando, seguir mandando cartas, seguir manteniendo al cuerpo de Dios unidos, firmes en la fe, como lo que hoy estamos haciendo y lo que Dios nos permite tener los medios para que la palabra de Dios llegue a su vida. Y cada vez que usted tenga un problema, pueda llamarnos, pueda hablarnos y pueda decirme, me siento de esta forma. Y eso es lo que queremos que usted pueda entender en este día y en este tiempo. Que los tiempos que Dios ha designado que usted y yo hoy pasemos es porque sabe que lo vamos a poder superar, soportar y que vamos a salir en victoria. Que no debemos desfallecer, sino que debemos recordar, como dice el apóstol Pedro, recordar aunque estén, como dice, confirmados en la verdad y estén crecidos, que sigan recordando el fundamento donde está su fe. Y como dice acá el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Todo esto que usted ve, desde Génesis hasta Apocalipsis, son profecías, palabras seguras de nuestro Dios para nosotros. Que dice, a la cual hacéis bien en estar como desatentos. Atentos. Así. Esperando recibir y alimentarse aún más su espíritu. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando una antorcha alumbra en lugar oscuro, ¿qué pasa con ese lugar? Se ve todo y cambia hasta el mismo ambiente. Amén. Si nosotros escuchamos la palabra con fe, escuchamos con nuestros oídos con fe, atentos, sin que nada nos distraiga, ningún pensamiento, sino recibiendo la palabra atentamente con fe. Eso es lo que va a producir algo en nuestras vidas diferente. No va a ser el que te predica o el que te está dando la palabra, sino tu fe con que tú tomaste la palabra para tu vida. Por eso, ¿Sí? Un consejo, ¿no? Si usted me permite y lo recibe, cada vez que mire el video o escuche la palabra, si escuche cada mensaje, tómese su tiempo. No, ya es un consejo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tengo que leer la palabra, escuchar la palabra, me tomo el tiempo necesario y le pongo la atención necesaria a la palabra para que pueda ser de provecho a nuestra vida. No es lo mismo escuchar la palabra y estar haciendo nuestros quehaceres, porque queramos o no queramos, nos distraemos. Amén. Y hay partes de la palabra que quizá Dios va a hablar a nuestras vidas, quiere alumbrarnos con esa palabra, porque la palabra es la antorcha, y quizás
pasa desapercibido justo en el momento más clave cuando Dios iba a hablar en nuestra vida, porque muchas veces los mensajes son de media hora, una hora, pero quizá una palabra de todo ese mensaje es la que va a alumbrar lo que está oculto en nuestro corazón y Dios quiere salir a luz. Por eso, si usted me permite darle este consejo, tómese su tiempo, póngale la atención, como dice el apóstol Pedro, dice ponerle la atención, dice en el 19 estamos, ¿no? Sí. Amén. Atentos como a una antorcha, sí, que alumbra, o sea que nosotros tenemos que estar atentos a la palabra, porque la palabra aquí nos alumbra, atentos como una antorcha, como mirando a esa luz que se va a acercar a nosotros, que va a alumbrar nuestras vidas, ¿sí? Entonces por eso debemos, le doy este consejo, si usted me permite, ¿no? Y dice la palabra del Señor, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, lo que el apóstol Pedro estaba diciendo, tienen que estar atentos a la palabra, como decía hace un rato mi esposo, darle la importancia, la atención necesaria, hasta que dice algo muy importante, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo. En otras palabras, lo que el apóstol Pedro estaba queriendo decir, hasta que Cristo se manifieste en nosotros. Mientras tanto, ustedes tienen que estar atentos como esa antorcha. Tienen que recibir la palabra, tienen que atesorarla, tienen que guardarla, tienen que ponerla por obra, tienen que hacer que esa palabra que usted escuchó con fe produzca algo diferente en su interior. ¿Se da cuenta? ¿Le está gustando? Amén. Amén. Y mire lo que el apóstol Pablo dice, y acá hay a donde se desbarata o se cae, mejor dicho, todo argumento que muchas veces surgen. Mire lo que dice, entendiendo primero esto, dice, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire lo importante de esta palabra, porque para entender la palabra del Señor, para entender las Escrituras, necesitamos ¿qué? El Espíritu Santo. Como dijo el Señor, el Espíritu Santo los va a llevar a toda verdad y les va a mostrar y les va a hacer, mejor dicho, no mostrar, sino recordar lo que yo le enseñé. Le decía Jesús a sus discípulos. Y para poder entender las Escrituras necesitamos del Espíritu Santo para que nos llegue a entender, porque la palabra, como siempre uno les dice a ustedes y les enseña, es de interpretación espiritual, se la interpreta espiritualmente. Jesús, y cuando uno lee, usó parábolas, cosas que se asemejaban para que nosotros, usted y yo, podamos entender en nuestra condición que tenemos nosotros como seres humanos, para poder entender, pero todo se basa a lo espiritual. ¿Se da cuenta? Y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, ni humana. ¿Se da cuenta? Y cuando veíamos esta palabra y hacíamos referencia para que usted entienda mejor, es que vamos a darnos el ejemplo y nos vamos a poner nosotros. Amén. Que si una profecía es soltada sobre los tres, la misma profecía es soltada sobre los tres, va a tener un efecto diferente en cada uno. ¿Por qué? Porque se basa en el nivel de fe. El nivel de fe de la pastora no es igual que el mío, ni el mío es igual que el de mi esposo. Y cuando yo reciba la profecía, la pastora, de acuerdo a su nivel de fe, va a interpretar una cosa de la profecía. Y según su necesidad, ¿no? Y según su necesidad. Y lo que está atravesando la persona en ese momento. Y yo, como dice mi esposo, voy a interpretar otra cosa de acuerdo a mi necesidad y el proceso que esté viviendo y mi fe, el nivel de fe que yo tenga.
Y él, su nivel de fe, va a interpretar y va a ver otra cosa que va a tomarse. Por eso dice que la profecía, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Se da cuenta? Puede ser soltado en una iglesia la misma profecía para todos, pero no todos la van a recibir como la recibió usted, ni no todos van a ver de la manera que usted ve. Lo que se basa aquí es de su fe para que esa profecía tenga el efecto. ¿Se da cuenta? De acuerdo a su fe, va a recibir esa profecía y va a tomarse usted y va a verlo como usted lo ha captado de acuerdo a su fe. ¿Se da cuenta? ¿Entiende? Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Cuando uno se basa en las escrituras, hablamos de que más de 40 hombres escribieron desde Génesis hasta Apocalipsis y pasaron un montón de personas que eran humanos. Pero en esos 40, más de 40, había algo en común. El Espíritu Santo, quien los inspiraba para escribir las escrituras. Por eso vemos mucha, ¿cómo le puedo decir? Consistencia en cada mensaje, en cada profecía, en cada palabra, que se basa en Cristo, que se basa en Dios, que se basa en que tenemos un Dios creador que nos ama y que nos da oportunidad, que nos quiere, que nos aconseja, que nos disciplina. Si usted se pone a ver, cada autor tiene algo en común. La revelación misma del Espíritu Santo. Por eso no hay contradicciones, por eso no hay errores, porque es la revelación que escribieron los santos hombres de Dios, fue a través del Espíritu Santo. Y hablamos que el Espíritu Santo no se equivoca. Lo que proviene de Dios no se equivoca. ¿Se da cuenta? Por eso hablamos que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es un cuento creado, como decía en el principio Pedro, ¿no? No es un cuento, no es una leyenda creada en la mente de algún ser humano. Es real, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, es real. Lo que sufrió nuestro Señor Jesús es real, no es un cuento. No, la Biblia no es un cuento más como cualquier otro libro que leemos. Es real todo lo que ha pasado, todo lo que ha sufrido nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso el apóstol Pedro también está queriendo decir, lo voy a recordar una y otra vez, aunque ya lo sepan, aunque ustedes sean personas ya importantes, que tengan pueblos al cargo, que tengan un rango, no sé, lo que hayan llegado a ser, no importa. Les voy a recordar una y otra vez que yo fui testigo de nuestro Señor Jesucristo, de la transfiguración. Yo lo vi, lo escuché y quiero compartir esto, quiero dejar que esto esté escrito para que ustedes también puedan ser inspirados por el Espíritu Santo como hoy. Hoy esta palabra ha pasado miles de años y hoy estamos hablando nuevamente del Señor. Muchas veces he escuchado testimonios que decían que el Evangelio, el cristianismo se iba a desaparecer, se iban a olvidar de Cristo, y ha pasado miles de años y hoy seguimos hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos inspirados por el Espíritu Santo. Usted que está del otro lado y está escuchando esta palabra, ¿quién lo ha traído a escuchar la palabra? ¿Quién lo está haciendo escuchar esta palabra? El Espíritu Santo, que está ahí con usted, que está acá con nosotros. Él es el omnipotente, el omnipresente, que está en todo lado, en todo lugar, ¿sí? Y no es un cuento, es real. Amén. Y hablamos de que el apóstol Pedro, de la interpretación privada, él aprendió, porque hablamos de que los gentiles, los no judíos, también podían entender la palabra, también podían ser transformados y bautizados a través del Espíritu Santo. Podría ver que
el mensaje de Cristo no era para estar ahí encerradito, guardado ahí, sino para que se disperse y cambie y transforme vidas. Y el apóstol Pedro fue testigo de eso, de la interpretación que no es privada, no es para nosotros solamente, para los que estamos acá, para los que hemos sido escogidos realmente por el mismo Creador, pero no, es para todos, y eso lo entendió Pedro. En sus transformaciones, como veníamos diciendo, entendió de que todos podían acceder al mensaje de Cristo, guiados por el Espíritu Santo. Para entender las Escrituras, usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Debe dejarse que el Espíritu Santo le traiga memoria, abra su mente para que este conocimiento, para que estas cosas, secretos escondidos puedan ser revelados a usted. Amén. Y hay una manera de que esto se revele en nuestras vidas. El apóstol Pablo fue muy claro. Las Escrituras, el Evangelio, se revela por fe. Si usted no tiene fe, no cree lo que Cristo ha hecho y no cree lo que el apóstol Pablo está diciendo, no es fábula, no es cuento. Cristo murió, Cristo sufrió de verdad. Amén. Si usted no cree, no tiene fe, no van a ser revelada la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo, el Evangelio, las Escrituras se revela por fe y con un objetivo, para que sea aumentada nuestra fe. Por fe y para fe. Amén. Amén. Y queremos bendecirle con esta palabra, que usted en su casa esté fortalecido, que usted ahí en su casita esté aumentando su fe. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Amén, por haber hablado a nuestras vidas, sí, Señor, porque una vez más nos recuerda, Señor, cómo utilizaste, Señor, la vida del apóstol Pedro, Señor, para recordar nuestros fundamentos, dónde está nuestra fe, de que creer en ti no fue fábula, Señor, no fueron historias. Tú, Señor, padeciste y sufriste y caminaste aquí en la tierra con un solo objetivo, de perdonar y poder salvar nuestras almas, Señor. Aquí estamos, Señor, Dios mío, volviendo, Señor, a la esencia que eres tú, volviendo, Señor, a recordar los fundamentos, Señor, que están establecidos en ti, Señor, que Dios mío, Señor, queremos, Señor, seguir creciendo y seguir recordando, Señor, cada palabra, cada escritura que tú dejaste, Señor, cada inspiración que tú hiciste, Señor, a cada siervo, a cada sierva, a cada uno que pasó, Señor, por estas escrituras, Señor, dejando mensaje, dejando experiencia, dejándonos, Señor, instrucciones, Señor, para nuestro diario vivir, Señor, que Dios mío, Señor, como tú, Señor, dieron su vida, Señor, para que hoy podamos disfrutar de esta escritura, Señor, y agradecemos, Señor, por el sacrificio que ellos hicieron, agradecemos, Señor, por el ejemplo que nos han dejado, Señor, los apóstoles, Señor, por cada apóstol, Señor, que dio su vida por ti, Señor, Dios mío, por cada apóstol que predicó tu palabra con denuedo, Señor. Queremos tener esa misma valentía, esa misma seguridad como ellos lo tuvieron, Señor, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, Señor, que Dios mío, Señor, predicaron, Señor, sin temor, Señor, ante la adversidad, ante el momento difícil, se pararon firmes, Señor, en tu palabra, Señor, Dios mío, Señor, y dejaron escritas estas evidencias para nosotros hoy, Señor, de que debemos estar firmes, recordar en todo tiempo, a pesar que en el lugar donde nos encontremos, en el momento en que estemos, recordar nuestros fundamentos en la fe, recordar que hemos decidido creer en ti, el único dueño y salvador de nuestras vidas eres tú, Jesús, quien padeció por nosotros en la cruz, quien, Dios mío, Señor, tú diste, Señor, tu vida por nosotros, Señor, para que hoy tengamos una nueva vida, para que, Dios mío, Señor, nuestra vida aquí en la tierra sea diferente, hasta llegar el encuentro contigo, Señor, ese encuentro que tanto anhelamos y esperamos, Señor, para ir, Dios mío, a la morada que tú nos preparaste, para ir a contemplar las cosas que tú estás haciendo allá en los cielos para nosotros, Señor. Te damos gracias,
Dios mío, fortalece la vida de nuestros hermanos, aquellos que están débiles, debilitados. Dios mío, levanta a los que cobren ánimo, que Dios mío, Señor, vuelvan sus fuerzas, Señor, como las águilas, Señor, que levanten sus alas, Señor, y vean la tormenta desde las alturas, vean la tormenta desde lo alto, tomados de tu mano, Señor. Dale fuerza, fortaleza, abre su entendimiento, que Dios mío, ellos puedan oír con fe, puedan ver con fe, puedan declarar con fe, Señor, porque tú estás al control de esta situación. Todo, Señor, está bajo tu mano, todo está bajo tu control. Esperamos, Señor, por ese avivamiento, esperamos, Señor, por ese cambio, por esa transformación, por ese, Dios mío, Señor, Dios mío, avivamiento en el cual seremos diferentes, cambiaremos, Señor, de estar en este proceso y avanzaremos a la victoria que está en ti, Señor, al, Dios mío, el premio que tú nos tienes preparado, Señor. Te damos gloria y honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, iglesia. El próximo domingo, Santa Cena del Señor. Vamos a estar enviando el video para que usted celebre la Santa Cena con su familia, ahí en su hogar, con su esposo, con sus hijos, celebrando la Santa Cena del Señor, recordando su muerte, recordando todo lo que Él pasó por nuestras vidas. Amén. Amén. Pastora, ¿quiere saludar? Bueno, que Dios los bendiga, iglesia, y nos vemos el martes nuevamente con el mensaje del martes. Amén. Esposo. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Nombre y experiencia para el archivo. Mi nombre es James Warner Wallace, soy un detective de homicidios retirado del condado de Los Ángeles. ¿Y es el autor de este libro, Cristianismo Caso Congelado? Sí, así es. ¿Puede compartir el tema del libro con la corte, por favor? Un detective de homicidios investiga las afirmaciones de los evangelios. ¿Sería correcto decir que sus deberes como detective de homicidios incluyen la investigación de casos sin resolver? Sí, esa es y era mi especialidad. La mayoría de esos casos no se resuelven con ADN. Objeción. El abogado conduce y testifica, su señoría. Voy a parafrasear. ¿Cuántos de estos casos fueron resueltos con el uso de pruebas de ADN? Ninguno, ni siquiera uno. Eso es popular en la televisión, pero nuestros departamentos nunca han resuelto un caso con ADN. Entonces, ¿cómo se resuelven los casos? A menudo mediante la investigación de las declaraciones de testigos oculares, aunque muchos de ellos ya hoy han fallecido. Perdone mi ignorancia, señor Wallace, pero ¿cómo es eso posible? Tenemos unas técnicas utilizadas para probar la fiabilidad de un testigo ocular, incluyendo el análisis de declaración forense. Es una disciplina donde escudriñamos las declaraciones de testigos oculares, lo que eligieron minimizar o enfatizar y todo lo que admitieron. Revisamos los usos verbales, sus conjugaciones, el uso de pronombres y cómo expanden o contraen el tiempo. Y hasta podemos decir quién está mintiendo. ¿Y usted utilizó este método fuera de su área de trabajo? Sí, lo apliqué a la muerte de Jesús en manos de los romanos y usé los evangelios como si fueran otras declaraciones forenses. En pocos meses pude determinar que antes de los evangelios leídos desde diferentes perspectivas, estos contenían testigos sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Y consideró que los 4 relatos podrían ser parte de una conspiración destinada a fomentar la creencia de una fe incipiente. Debe considerar conspiraciones en los relatos de testigos oculares, pero conspiraciones exitosas suelen incluir el menor número de personas. Es más fácil para 2 personas mentir y mantener un secreto que para 20. Fue el problema con las teorías de conspiración relacionadas con los apóstoles del siglo I. Hay demasiados intentando mantener esta conspiración durante demasiado tiempo. Y mucho peor, han experimentado presión como ningún otro, una presión inimaginable. Cada una de estas personas fue torturada y murió por lo que afirmaron ver, y ninguno de ellos se retractó de su historia. Así que la idea de que esto es una conspiración en el primer siglo es simplemente poco razonable. Y lo que veo en los evangelios es lo que llamo declaración soportada involuntaria por un testigo ¿Qué ocular. es una declaración soportada involuntaria por un testigo ocular? Si pudiera prestarme su Biblia. Déjeme ir al Evangelio de Mateo para darle un ejemplo. Voy a empezar con un pasaje en el que Jesús está frente a Caifás en una audiencia. Aquí dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetearon diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Eso parece una petición muy sencilla, ya que las personas que lo golpearon estaban de pie frente a él. Eso no tiene sentido. ¿Por qué sería una profecía poder decir quién te golpeó? Pero hasta que lees Lucas puedes responder esto. Él dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban.
y vendándole los ojos, le decían: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Ahora sabemos por qué esto era un reto, ya que Lucas nos dice lo que Mateo omitió, que en realidad tenía vendados los ojos. Esta es declaración soportada involuntaria por un testigo ocular que da detalles que el primer testigo omitió. Y después de años de escudriñar estos evangelios, con el tiempo pude determinar si un testigo ocular es confiable. Llegué a la conclusión de que los 4 evangelios contienen los relatos fiables de las propias palabras de Jesús. ¿Y eso incluye las declaraciones citadas por la señora Wesley en su clase? Absolutamente. Gracias, detective. Su testigo. Detective Wallace, no pretendo tener el conocimiento bíblico que usted tiene. Pero ¿no es cierto que estos relatos evangélicos varían mucho en lo que dicen? ¿Que existen numerosas discrepancias entre esos relatos? Absolutamente, pero eso es lo que debemos esperar. No lo entiendo muy bien, señor. Los relatos de testigos oculares confiables siempre difieren en la forma en que recuerdan la historia, su perspectiva, incluso dónde se encuentran. Cuando examiné los evangelios, intentaba determinar si eran relatos precisos y fiables a pesar de sus diferencias. Oh, y como cristiano devoto, ¿siente que tuvo éxito? No, señor Kane. Creo que me entendió mal. Cuando comencé este estudio, era un ateo devoto. Empecé el examen de los evangelios como un escéptico comprometido, no como un creyente. En realidad no fui criado en un ambiente cristiano. Aunque creo que tengo una alta estima por el valor de las pruebas, no soy cristiano porque fui criado de esa manera o porque esperaba satisfacer alguna necesidad o lograr un objetivo. Simplemente soy cristiano porque es evidentemente cierto.